Bueno, compañeros, continuando con la presentación, yo soy Ricardo y vamos a concluir el tema de arranque por capacitor y posteriormente operación continua con capacitor. Eh, para concluir esto hay que tomar en cuenta que el condensador y la inductividad del devanado auxiliar, eh, ahorita veremos un circuito equivalente, van a formar un circuito oscilante. Esta es la razón por la cual el condensador o el capacitor que se encuentra en serie con el devanado auxiliar presenta tensiones más altas que la de la línea de alimentación. Esto se puede observar en la tabla que tenemos aquí, donde la tensión de la red, que puede ser de 220, 110 o 127 y 380 volts, en cada una de estas tensiones tenemos un condensador o un capacitor comercial. Para el de 220 tenemos uno de 70 microfaradios y este llega a una tensión de 250 volts. El de 110 o 127 de 240 microfaradios y llega a tensiones de 125. Y para el de 380 tenemos uno de 22 microfaradios llegando a voltajes de 430 volts. Este es un parámetro importante a considerar cuando estemos trabajando en diseño u operación de motores de inducción que requieran un arranque por capacitor. Bueno, para la operación continua por capacitor, como ya les mencionó mi compañero, este capacitor de arranque tiene una mejora importante en la relación par-velocidad del motor de inducción. Como aquí podemos observar, tenemos una gráfica donde se muestra el par velocidad, pero ahora de otro tipo de operación. Bueno, y también que en el motor de inducción a veces se deja permanentemente en el devanado auxiliar con un pequeño capacitor en el circuito del motor. Esto es lo que ya habíamos explicado. Entonces, el siguiente punto es que si elegimos de manera adecuada el valor del capacitor, como ya les expliqué en la tabla anterior, este motor tendrá un campo magnético giratorio que estará uniforme dada cierta carga específica y se comportará como un motor de inducción trifásico en ese momento. Y pues cabe resaltar que nuestra alimentación es monofásica. En este tipo de diseño se llama motor de capacitor permanente dividido o de capacitor de arranque y marcha. Entonces ahora lo que tenemos básicamente es no tenemos el interruptor. Aquí podemos observar el circuito. Los motores de capacitor permanente dividido son más sencillos que los motores de capacitor de arranque y tienen ciertas diferencias, puesto que este no requiere el interruptor de arranque y se observa en el circuito. Podemos observar que en el lugar donde estaba el interruptor de arranque, ahora se encuentra completamente cerrado. Esta es la diferencia principal, por eso se le dice que es una operación continua, dado que no tiene interruptores. Esto se observa con cargas normales y son más eficientes. Tienen un factor de potencia mucho más alto, pero la diferencia también que tiene esto es que es un par más débil o más suave que los motores de inducción monofásicos ordinarios, ¿no? Debemos de tener en cuenta también que los motores de capacitor permanente dividido tienen un par de arranque menor, como ya lo había mencionado, que los de capacitor de arranque. Básicamente, como pueden observar, esta es la corriente de alimentación y tenemos el devanado principal, el devanado auxiliar, y pues la única diferencia es que no tiene el interruptor comparado con el circuito que les presentó mi compañera Jacqueline. Ahora, si
requerimos tanto del par de arranque más grande, que es la limitante, podemos decirlo así, de esta operación continua, eh, y queremos un par de arranque bastante alto, debemos de mejorar las condiciones de operación. Y lo que va a cambiar es que se deben utilizar dos capacitores en el devanado auxiliar en lugar de uno. Los motores con dos capacitores tienen el nombre o se les llama motores de capacitor de arranque y capacitor de marcha o de capacitor de dos valores. En el siguiente diagrama se observa una figura en el que tenemos el motor y una clavija, una conexión monofásica, pero dentro de esta, por ejemplo, para esta tenemos 127 volts de corriente alterna, la línea y el neutro. Y aquí tenemos los dos devanados y aquí podemos observar los dos capacitores que habíamos mencionado. Estos capacitores como se observa, se conectan en paralelo precisamente para aumentar la capacitancia, dado que en paralelo las capacitancias se suman.